gracias porque nos permites estudiar tu palabra en unidad, por la vida de cada señorita, de cada joven que han podido estar esta mañana en este lugar. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, te lo rogamos, y enséñanos lo que quieres para nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús, amén. El tema de hoy, aquí estamos, pero no somos del mundo. Otra vez, aquí estamos, pero no somos del mundo. ¿A cuántos les ha costado trabajo alguna vez decirle no a los amigos, a la familia, al vecino, al amigo, de alguna cosa que ustedes saben que no está bien hacer, que no está bien involucrarse, que no está bien ir, que no está bien decir, etcétera, etcétera? Y de repente se sienten a lo mejor contra la pared, ¿no? De decir, chispas, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo que no? O las señoritas, que de repente pueden tener allí galanes detrás de ustedes que les pueden allí bajar el sol, la luna y las estrellas, dicen, pero que no es temeroso de Dios, si ustedes, señoritas, están convencidas de que no es por allí, o no debe ser por allí, pero les gana, ¿no? Un poquito la carne, en el sentido de decir, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Qué tal que este chavo vale la pena, o me gusta, o me cae muy bien, o es un buen amigo, y por qué no? Y entonces como que le damos la vuelta a veces, o le queremos dar la vuelta y no sabemos cómo decir que no. ¿A quién le ha pasado alguna de estas cosas? A ver, Víctor, platícanos. Sí, sí, a destramparse. ¿Y qué haces? ¿Mm? ¿Y cómo te ha ido? Te ha ido bien, qué bueno. ¿Sientes que has perdido amistades, oportunidades ahí de relacionarte? Claro, te dejan de invitar, digamos, ¿no? Sí, sí, muy, muy cierto. ¿Alguien más ha pasado por algo así? ¿Tú, Javier? Platícanos. Sí, a ver, los que están hasta atrás, y no hasta atrás, sino hasta atrás del salón, aquí hay un montón de lugar. Vénganse, no interrumpen ni nada. Mayra, siéntate por acá, mira, acá hay lugar. Bienvenidos, jóvenes. Isaac, tu fila, invita a toda tu fila a venirse para acá, mira. Es que es más sencillo estar platicando con ustedes si están cerca, y estas filas luego nos ponen nerviosos, vacías. Allá también hay sillas. Te puedes acostar, Natanael, si quieres. Bueno, definitivamente, a ver, Javier, platícanos. Festejamos por ti. Le entran. Sí. Sí. No, es que fíjense que desgraciadamente hay muchas iglesias aquí no sé si solo en la Ciudad de México, pero hay muchas iglesias muy, ¿cómo decirles? Permisivas en cuanto a cuestiones de esas, ¿no? Hay líderes de pastores, incluso de jóvenes, más bien líderes de jóvenes, pastores de jóvenes, que cuando viene un chavo, una chava a preguntarle, oye, ¿puedo tomar una cerveza? Sí, mientras no sean dos, ¿no? O tres o más. Y entonces les dan permiso, ¿no? de hacer cosas pues que la palabra de Dios claramente nos dice que no debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaje podríamos tomar para saber y entender que no debemos tomar bebidas alcohólicas? ¿Quién me puede decir? Hay un pasaje que habla de eso. Sí. Sí,
¿Y qué tal que el que te diga yo no soy rey? Ajá. A ver, busca el pasaje. Hay uno que dice muy claramente, ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Acá hay lugar, muchachos, acá, Víctor, acá hay lugares. No se vayan hasta atrás. Perdón, Isaac. No todo conviene. A ver, acá adelante, jóvenes. Sí, adelante. Ajá, muy bien. Amén. No os embriaguéis con vino. Punto y se acabó, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. Y desgraciadamente, pues mucha gente no hace caso a este tipo de instrucciones, de mandamientos de parte de Dios. Y a veces los chavos o las chavas dicen, bueno, pues es que eso fue hace 2000 años, ¿no? Pero hoy la cosa cambió y no tengo por qué ajustarme o adaptarme a una regla tan estricta. Yo lo que quiero es divertirme, podrán decir algunos, ¿no? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de embriagarse o de recurrir a algún tipo de enervante como las drogas, cualquier tipo de droga, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Estos elementos, estos enervantes, lo que hacen es inhibir las conexiones neuronales. Y cuando esto sucede, hay una conexión, ustedes lo saben, lo han aprendido, entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces, cuando mi mente que Dios me ha dado para razonar, para pensar, queda como en un limbo, como en un estado neutral, el enemigo toma ventaja. La Biblia habla de los dardos de fuego del maligno, que se manifiestan muchas veces a través del pensamiento y de la mente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de dejar las neuronas desconectadas? Que venga el enemigo y plante pensamientos pues de todo tipo, ¿no? Y por eso es que cuando la gente está en estos estados, sujetos a estos enervantes, de repente hacen cosas o dicen cosas o se comportan de maneras que normalmente no harían. No sé si les ha tocado ver a una persona drogadicta que está drogada en el momento, cómo se comporta, o cómo se comporta una persona que está alcoholizada. Es muy diferente a cuando está normal, en un estado normal, donde sus conexiones cerebrales, neuronales son normales, digamos. Algunos son muy violentos, son agresivos, algunos se tiran al drama y se ponen a llorar, ¿no? Hacen cosas que no harían normalmente. Yo de broma, cuando vamos a un restaurante y me ofrecen bebidas alcohólicas, que casi siempre lo hacen los meseros, les digo, mejor no, joven, porque me pongo grosero y me voy a subir a la mesa a bailarles aquí. Y se ríen. ¿Por qué se ríen? Porque pasa todo el tiempo. La gente es así. Y en las fiestas de fin de año de las empresas y eso, cuando la gente ya está hasta atrás, hasta se andan besuqueando con las compañeras o compañeros del trabajo, ¿no? Porque se da lugar a ese tipo de cosas. Por eso la Biblia es muy clara y nos dice, cuidado, no hagas eso, ni siquiera como una opción. Muy bien, vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3, por favor, versículos 13 al 20. Filipenses 3. Gracias. Gracias. Por cierto, felicidades a sus papás. Hoy es el Día del Padre y felicidades para todos los papás, abuelitos, etcétera, de sus familias. Filipenses, ¿qué dijimos? 3, 13. Vamos a leer hasta el 20, por favor. Dice así la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, los que estamos en Cristo. O sea, no es que uno por un lado y otro por el otro. Debemos sentir una misma cosa y ahorita vamos a ver con relación a qué. Versículo 17, hermanos, dice el apóstol, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuidado, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. O sea, estar pensando solo en lo terrenal no nos hace hijos de Dios. Nos constituyen enemigos de Dios según lo que estamos leyendo aquí. Y miren lo que dice el 20, más nuestra ciudadanía, nuestra identidad está donde dice, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De estos versículos, de este pasaje, la enseñanza fundamental que nos debe quedar esta mañana es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, somos mexicanos, creo que todos los que estamos aquí. Y de alguna manera nos identificamos como mexicanos, porque nacimos en México o porque somos hijos de padres mexicanos, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Y tenemos nuestra acta de nacimiento mexicana. Y los que tienen pasaporte o licencia o este tipo de documentos, el INE, famoso, ¿no? También nos identifica como mexicanos. Pero ¿qué dice este pasaje? Que nuestra ciudadanía, nuestra identidad, digamos, personal, de nuestro ser, está en el cielo. Por lo tanto, ¿qué cosas nos deben interesar? Las terrenales, ¿no? Cuando llegan las fiestas de la independencia y de la Revolución Mexicana ya en septiembre y noviembre, mucha gente muy patrióticamente, no, pues es que yo soy mexicano, y se compran su bandera y se pintan los bigotes y se compran el sombrero, y todo septiembre, ¿no? Traemos símbolos o cosas en el carro, en la casa, denotando nuestro patriotismo. Y está padre, pero digamos, si somos honestos, ¿cuáles son las raíces de nuestro pueblo? Idolatría, adulterio, traición y cosas que no hemos logrado erradicar, porque el mexicano no busca a Dios en general. Y si nos debemos sentir orgullosos o parte de algo, es de nuestra ciudadanía celestial en Cristo Jesús. Y Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos hizo partícipes de esta ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer para ser mexicanos? Lo pongo como ejemplo. Pues ser nacido de padres mexicanos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ser de ciudadanía celestial? Ser nacidos de Dios. Así de sencillo. Y el ser de una ciudadanía o nacionalidad, por lo que usted, como le quieran llamar, diferente, es decir, celestial, nos debe hacer diferentes de los demás. Por eso dice este pasaje que hay quienes su Dios, con D minúscula, es el vientre, es decir, los sentidos, dar satisfacción a los sentidos, a los deseos carnales. Hemos estudiado esto también, a la concupiscencia, a los deseos de la carne. Pero aquí nos dice, cuidado, esa gente solo piensa en lo terrenal. Y debemos cuidarnos de todo eso, desde luego que sí. Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, las nacionalidades en Cristo Jesús, las terrenales, dicen no existen.
Y miren, hay una cosa bien interesante. Hace 29 años, 30 años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar viviendo en otro país por cuestiones de estudio, en un país en Europa, y ahí estuvimos viviendo cerca de año y medio. Y Dios nos concedió llegar a una iglesia cristiana para poder seguir discipulándonos y alabando al Señor y todo esto, juntos desde luego. Y era una cosa padrísima. Yo le decía a mi esposa, me siento en el cielo, porque había gente de todos los países, ¿no? Había gente de África, de varios países de África, había gente de Perú, de Venezuela, desde luego de México, nosotros y otras 2, 3 parejas, había gente de Rusia, de Japón, y era muy padre porque estábamos en el tiempo de alabanza, por ejemplo, levantando nuestras manos, cantando al Señor, y veías gente de todos los colores y sabores, ¿no? Y era padrísimo porque yo le decía a mi esposa, yo creo que así vamos a estar en el cielo. O sea, quién sabe si nuestros rasgos físicos van a seguir siendo los mismos cuando estemos en la presencia del Señor, pero dice la Biblia que de toda nación nos vamos a presentar delante de Dios, perdón. Pueblo, lengua, nación y tribu, dice la Biblia, ¿no? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2, por favor. Aquí los voy a ir anotando para los que quieran seguirlo después. Sí, estamos pasando una lista de asistencia para que por favor nos ayuden a poner su nombre. ¿Qué otro dato quieres? Nombre, edad, celular, correo. Esto nos va a servir mucho para el tema del campamento y otros proyectos que ya les hemos platicado que vamos a estar llevando a cabo este año. Escuela bíblica, campamento de niños, etcétera. Dice así Primera de Pedro 2, mas vosotros, ustedes y yo, los que hemos sido llamados en Cristo Jesús y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. Fíjense, aquí ya está poniendo este concepto de nación, ciudadanía celestial en el pasaje anterior, y aquí nos llama nación como santa. Y luego habla de un pueblo, nación, pueblo, pero nos llama de una manera muy específica. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es la ciudadanía de este pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios a través de la sangre de Cristo? Es una ciudadanía celestial. De tal modo, muchachos, que nuestro paso por esta tierra es temporal, y así lo debemos entender. Cuando ustedes van de vacaciones o de visita con algún familiar fuera de su casa, muchas veces fuera de México, y salen, por ejemplo, a Aguascalientes, a algún destino de playa o algún lugar donde tengan ustedes familiares o donde vayan de vacaciones, no se llevan toda su casa, no rentan un camión de mudanza para llevarse la sala, la cocina, el comedor, hasta el perico, ¿no? No, ¿qué se llevan? Si van, digamos, 3, 4 días de vacaciones, ¿qué se llevan? Algunos que son muy frugales se llevan una petaquita, ¿no? O hasta una bolsa de súper con su ropa, porque ahí cabe lo que necesitamos para esos 3, 4 días, porque vamos ¿de qué? De paso. Y ahorita vamos a leer un pasaje donde nos habla de esto. Nosotros, dice aquí Primera de Pedro, somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa cuya ciudadanía está en el cielo. Dice, para que anunciéis las virtudes, versículo 9, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué debemos hacer en tanto que estamos en esta tierra? Que vamos de paso. Ahí está, anunciar las virtudes de Jesucristo. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Cristo Jesús, Dios a través de Cristo. Y si tenemos una tarea en esta tierra, muchachos, muchachas, es anunciar a Jesucristo. Acuérdense de la gran comisión que está allá en los evangelios, cuando Cristo estaba despidiéndose de sus discípulos, les dijo para qué se quedaban y les dijo cuál era su tarea. A veces equivocamos el rumbo de nuestra vida y pensamos que estamos aquí para pasarla bien, y no estoy diciendo que no sea parte de la vida abundante, claro que sí,
disfrutar de lo que Dios nos ha dado, disfrutar de la familia, disfrutar de una buena comida, disfrutar de un buen descanso, una buena recreación, del cariño, del amor de la pareja cuando la lleguen a tener, de la familia que Dios les vaya a dar, de muchas cosas que Dios ha dispuesto para nosotros, pero ese no es el objetivo. El objetivo es anunciar a Jesucristo al mundo, vivir una vida de testimonio, sí, vivir una vida abundante, una vida de paz, pero allí cobra sentido el que cuando vengan las dificultades y las vicisitudes de la vida, podamos estar por encima de ellas, con la paz de Dios. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, más allá de todo lo que está aquí en la tierra. Y dice así en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, cuando no estábamos en Cristo, nuestra ciudadanía no era celestial. ¿Qué era? Terrenal. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo, cuando no éramos de la ciudadanía celestial, no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora que ya somos parte de la nación de Dios, del pueblo adquirido por Dios, del linaje escogido, dice, habéis alcanzado misericordia. Y esto es maravilloso. Porque de la misericordia que está hablando aquí es de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, como dice la Biblia, es para los hijos, no para los extranjeros. La misericordia de Dios es para sus hijos, para todos aquellos de los que estamos aquí que hemos dispuesto nuestro corazón para honrar a Dios, para tenerlo dentro de nosotros como nuestro Señor y Salvador. Y eso está padrísimo. Porque la misericordia, muchachas y muchachos, la vamos a necesitar, sí o sí, muchas veces en nuestra vida, porque pues todo el tiempo estamos pasando por situaciones difíciles, ¿no es cierto? Vamos a ver otro pasaje. Bueno, vamos a leer a continuación el 11, todavía no hemos acabado la lectura. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ahí está el concepto, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué vamos a encontrar en la tierra? La satisfacción y muchas oportunidades para satisfacer los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Por qué dice que batallan? Porque dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso les preguntaba al principio de la clase, ¿qué tan difícil es decirle a los amigos, a veces a los mismos familiares, ¿no es cierto? Yo no le entro a eso. Muchas gracias. Gracias, pero no, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes incluso les ha representado a veces una presión bastante importante en cuanto a decirle no a alguien. Yo recuerdo en alguna ocasión con compañeros de trabajo, particularmente uno de ellos, en un cóctel que le llaman de estos de fin de año, donde el director general nos mandó llamar a los que trabajábamos con él en su staff para darnos la buena noticia, ¿no? Ya saben, de los bonos de fin de año, y sirvieron vino y canapés y estábamos ahí platicando y yo pedí un refresco, porque yo no tomo, por lo que ya dijimos, ¿no? Y se me acercó uno de los compañeros que normalmente se llevaba bien conmigo, pero ya tenía sus copas y era conocido por chupador, ¿no? Y entonces se me acerca y me dice, David, y me abraza, tómate una conmigo. No, gracias. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Rolando, creo, algo así. No, gracias, le digo, ya aquí tengo mi, brindemos, me dice, ¿no? Y ya saben, el vaso, ¿no? Chocándolo. Sí, le digo, feliz Navidad. No, a ver, tráiganle aquí una copa a mi amigo. Y entonces ahí viene el mesero. No, gracias, le digo, no tomo. Y entonces empezó a poner muy agresivo, al grado que dije, mejor me voy, ¿no? Entonces ya me despedí de los que estaban ahí cerca, me fui a despedir del director y el señor seguía detrás de mí. Y todavía antes de salir de la sala donde estábamos, me agarró del brazo y me dijo, no te vas a ir hasta que no tomes una conmigo. Le dije, ya te dije que no, suéltame por favor. Pero es que tú, ¿quién te crees? ¿Te crees mejor que nosotros? No, a ver, tranquilo. Y entonces se acercaron otros amigos, sus compañeros, y le dijeron, déjalo, no quiere. Pues no me soltaba. Salí, había un pequeño vestíbulo y estaban los elevadores.
Bueno, hasta el elevador me fue a seguir. Lo tuvieron que jalar para sacarlo del elevador cuando se abrieron las puertas y yo entré, porque el señor insistía y ya muy agresivo. ¿Por qué les platico esto? No sé si ustedes habrán pasado por algo así, pero vamos a encontrar oposición, no una, dos, a lo mejor muchas veces. México es un país que celebra mucho, ¿no? Desgraciadamente lejos de Dios, pero todo lo celebra. Que el Día del Padre, no sé, ya no digamos el de la Madre, gran fiesta, los cumpleaños, las graduaciones, los bautizos, las primeras comuniones, y ahí vamos porque nos invitan. Y digo, qué bueno que acompañemos a la familia. Donde se vuelve problemático es donde nos empiezan a forzar a establecer allí relaciones que no agradan al Señor o entrar en actividades que, pues como ya lo vimos, tampoco son aprobadas por Dios. Entonces aquí nos dice en 1 Pedro 2:11 que somos extranjeros y peregrinos y que por lo tanto, nos dice el apóstol, debemos abstenernos de los deseos carnales que van a estar permanentemente batallando contra el alma. Mire, los años que vivamos en esta tierra, los que Dios nos preste, 30, 50, 80, los que Dios quiera darnos, vamos a vivir así. Una batalla diaria entre el alma y la carne. Un alma que está convencida que debe obedecer a Dios. Y ahorita en el mensaje que estamos a punto de tener dentro de un momento, voy a hablar un poco de esto. Jesucristo nos dice, llevad mi yugo, mi carga es fácil. Y luego decimos, caray, ¿cómo que es fácil? Sí, si yo obedezco las enseñanzas de Dios y me sujeto a su voluntad, mi caminar por esta vida no tiene por qué ser difícil. Si yo empiezo a jugar entre los dos lados, entre los dos bandos, ahí es donde me voy a meter en problemas, porque va a llegar un momento que no voy a saber qué hacer. En este pasaje que acabamos de leer dice que somos extranjeros y peregrinos, y lo dice con toda claridad. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra tarea, nuestra responsabilidad, como dice el pasaje, es abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y estos deseos carnales son muchos, no solamente se refiere al alcohol, a la droga o al sexo, se refiere a un abanico muy amplio: la soberbia, la vanagloria, la envidia, o sea, conceptos o aspectos del carácter que nos hacen errar, que nos hacen equivocarnos, desgraciadamente. Nos llevan a adoptar actitudes totalmente pecaminosas que nos hacen entrar en problemas con Dios. Y muchas veces nos puede afectar durante nuestro caminar por esta vida. Por ejemplo, la irresponsabilidad. Muchos de ustedes, Dios mediante, varones y también las señoritas, pero estoy hablando ahorita con los varones, algún día van a ser cabezas de familia, Dios mediante. Si no nos deshacemos de la irresponsabilidad, que es un rasgo muy mexicano, vamos a llevar a problemas graves a nuestra familia. Y miren, mi esposa y yo, que llevamos ya muchos años pastoreando, lo vemos todo el tiempo. Varones irresponsables que abandonan a sus familias. A lo mejor no abandonar físicamente, pero las abandonan anímicamente, las abandonan en cuanto a dirección, a guianza, a cobertura, a veces económicamente. Le dicen a la esposa, ¿quieres comprar eso? Pues a ver cómo le haces, porque yo, mira, te puedo dar 2 pesos y hasta allí. Oye, pero es que los niños necesitan y que, pues a ver cómo le haces. Y ahí andan las pobres señoras en nuestro país vendiendo gelatinas, vendiendo cosméticos, catálogos. ¿Por qué? Porque pues, el varón, pues yo no puedo. En nuestro tiempo como pastores de jóvenes han venido muchas veces muchachos a decirnos, ore por mi papá, hermano David, ora por mi papá porque no quiere trabajar. ¿Cómo? Pues, ¿cuántos años tiene? Yo a veces pienso, no, pues un viejito, ¿no? 70, 80 años, 90. No, pues tiene 35, dice que ya está grande. Chale, pues, o 40, ¿no? No, pues no. Por eso, muchachos, entendamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dios sabe que estamos en este mundo
Y al respecto hizo varias declaraciones. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo. O sea, tenemos tarea que hacer aquí. Y si bien va a ser difícil esa batalla diaria que lucha entre el alma y la carne, dice Dios, dice Jesús al Padre, no te pido, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que no caigamos, chavos, en esa tentación de involucrarnos con las cosas terrenales, porque nos van a terminar afectando, tarde o temprano. Miren, yo tengo 54 años y yo les puedo decir que sí ha habido lucha en mi vida, ¿no? Muchas veces, híjole, ¿qué hago? Hago esto, hago aquello. Pero siempre que he tomado la decisión de permanecer en Cristo, Dios nos ha bendecido, a mí, a mi esposa y a mi familia. Y lo podemos ver con toda claridad, no tenemos ninguna duda. Hay otro pasaje, vamos a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Juan 33. Juan 16:33. Y el anterior fue Juan 17:15. ¿Ok? Y finalmente vamos a leer otro pasaje, porque ya vamos a empezar el culto y tenemos que ir a prepararnos. Dice en primera de Juan, es que tiene diferentes horarios de acuerdo a cómo vayan terminando. Sí, ya, ¿verdad? De la lista que pasamos, ¿alguien falta de inscribirse para pasar lista? ¿Todos ustedes faltan? ¿Dónde está el cuadernito? Mayra, no tienes que escribir un tratado. ¿Apenas llevamos 2 filas? Bueno, primera de Juan 2:15 al 17. Ok, vamos a dejar la lista en la mesa para que conforme vayan saliendo se inscriben su nombre, su teléfono, su edad y su correo electrónico. Bueno, primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice allí? No proviene del Padre. Otra vez, todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice el 17, ¿y el mundo qué dice? Pasa, se acaba, se va a acabar. Este mundo sobre el que estamos ahorita pisando, dice la Biblia que se va a acabar. No sabemos si va a ser en 1 año, si va a ser en 100 años, en 30 años o en 1000 años. Este mundo se va a acabar, así lo dice la Biblia. Y por lo tanto también sus deseos. Ahora, a lo mejor eso va a pasar, decía yo, en 100 años o en 1000 años. Pero para nosotros, dice la Biblia que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. O sea, nosotros mismos, acabe el mundo en 100 años o en 500 o en 1000 o en 2000, nosotros vamos a terminar nuestra existencia aquí sobre la tierra porque el cuerpo se desgasta y se acaba. Entonces, debemos entender que va a llegar el momento en que ya pasemos de este mundo. Eso se va a acabar. Pero dice aquí, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? Yo creo que todos. Porque la Biblia dice que ha puesto eternidad en nosotros. Todos somos eternos. La pregunta aquí es si vamos a ser eternos para Cristo o no. ¿Qué pasó, Natanael? ¿Qué pasó? Ahí voy. ¿Ya va a empezar el culto?
Córrele, Natanael, córrele. Bueno, ya tenemos que terminar. Termino con un pasaje muy importante al respecto de lo que estamos diciendo. Romanos 12:2. Y después de esto vamos a orar. Dice, no os conforméis a este siglo. Otra vez, Romanos 12:2. No os conforméis. Conformarse quiere decir hacerse a la forma de. Romanos 12:2. Ahí está. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, muchas veces oímos en los mensajes a los papás que nos dicen, es que tienes que hacer la voluntad de Dios, hijo o hija. Y decimos, bueno, está bien, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, desde luego que la voluntad de Dios está escrita en su palabra y para eso la tengo que leer, aunque mi papá y mi mamá no me lo estén diciendo, yo por convicción propia la tengo que leer, analizar, estudiar, meditar en ella. Pero aquí dice, ¿cómo voy a poder comprobar o entender la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? ¿Cómo? Transformando, dice, mi vida o mi entendimiento por medio de la renovación de mi mente. Ustedes tienen entre 13 y 20 y tantos años. Llevan esa vida, esos años, recibiendo información de sus padres, de sus amigos, de la escuela, de sus vecinos, de los familiares. 13, 15, 23, 28 años, no lo sé. Toda esa información que ustedes han venido recibiendo ha construido modelos de conducta, modelos de actitud, modelos de pensamiento. De manera que cuando ustedes se enfrentan a diferentes situaciones todos los días, su cerebro jala esos modelos para saber cómo actuar, cómo reaccionar, cómo responder, qué decir, a dónde ir, a dónde no ir, porque tienen modelos. Estos modelos, desgraciadamente, muchos están mal. Y no porque nuestros papás o nuestros tíos o el abuelo, el maestro, el vecino nos quieran mal. No. Ellos han vivido su vida, nosotros hemos visto eso y lo hemos aprendido. Y nuestro cerebro se conecta y funciona repitiendo y replicando sus modelos, aplicándolos. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Transformarlos. Porque hay muchos de esos modelos que están equivocados. ¿Cómo se trata a la esposa? ¿Cómo se reacciona ante una crisis económica? ¿Cómo se reacciona ante una enfermedad en casa o propia? ¿Qué hace la gente? ¿Qué ha hecho mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi vecino, mi amigo, mi maestro, la autoridad? Y me he acostumbrado a reaccionar o a actuar de esa manera con respecto a esos modelos. ¿A dónde me van a llevar muchas veces, la mayoría del tiempo, esos modelos? Al fracaso. Porque son modelos contaminados por la razón, por la voluntad humana. ¿Qué hace la gente? Jala agua, dicen, para su propio molino. La gente actúa para su propio beneficio la mayor parte del tiempo. Están contaminados los modelos. ¿Qué tengo que hacer? Renovar mi mente con los modelos bíblicos, con los modelos que están escritos en la palabra. Y en la palabra Dios nos dice cómo actuar, cómo ser un buen estudiante, cómo ser un buen empleado, un buen trabajador. Cómo amar a Dios, cómo amar a mi prójimo, cómo tratar a mi esposa, cómo educar a mis hijos, cómo llevarme con mi jefe, cómo llevarme con mis compañeros de trabajo, a qué hora me voy a dormir, a qué hora me levanto, qué veo en la televisión, qué no veo, con quién me relaciono en el día a día, con quién no me relaciono, qué como, qué no como, qué bebo, qué no bebo. Todo, cómo me divierto, cómo no me debo divertir. Son modelos bíblicos. El problema, ¿saben qué? Es que no los conocemos, porque no hemos profundizado lo suficiente en la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios me dice hoy a través de Romanos, transforma tu entendimiento en Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta tu palabra que hemos recibido el día de hoy.
Gracias por cada joven y señorita, Señor, que han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que hables a sus corazones el día de hoy para que estén dispuestos a renunciar a esta ciudadanía terrenal, en donde lo que los lleva, Señor, lo que nos empuja es la satisfacción de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Que cambiemos ese modelo o esos modelos de pensamiento a través de lo que dice tu palabra, para que entendamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía, nuestros objetivos, nuestro final, nuestro futuro no está aquí, sino en lo celestial, allá contigo, Señor. Por lo tanto, nada de lo que vivamos en esta tierra nos debe preocupar más que estar construyendo nuestro camino y nuestra vida eterna, Señor, a través de una relación perfecta contigo. Pocas veces pensamos en lo eterno, Señor. Nos enfocamos tanto en lo inmediato, en lo terrenal, en lo carnal. Perdónanos. Que como jóvenes, como adolescentes, podamos cambiar esa manera de pensar a partir de hoy y nos enfoquemos y nos preocupemos en lo celestial. Dice tu palabra también que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a estas señoritas, a estos jóvenes, este inicio de semana, en el nombre de Jesús. Amén. Chavos, rápido. Marco nos hizo favor de pasar hacia atrás una hojita. Por favor, Marco, te lo encargo. El último que agarra la hojita la puede dejar aquí sobre la mesa, igual la libreta, por favor. Te la encargo, Marco. Al final, si me pasas la libreta, por favor. De hecho, tu mami me la prestó. Que Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días. Bye. Se pueden retirar. Gracias.